El derecho internacional público es la rama del derecho que regula las relaciones entre los estados, mediante la creación de instrumentos internacionales que designa la comunidad internacional. Dichos instrumentos son creados mediante tratados o bien comúnmente aceptos por la costumbre internacional. La evolución del derecho internacional público se da a notar a finales de la Segunda Guerra Mundial, con la finalidad de crear organizaciones que eviten las barbaridades que se cometieron en el pasado. El derecho internacional público surge como disciplina para regular las relaciones de los estados. Tiene como objeto la creación de ordenamientos entre los estados a través de convenios, tratados para seguir la justicia, bienestar y respeto de los mismos. Sus fuentes se dan a través del consentimiento de los estados, aceptando dichos instrumentos, principios y costumbres que hay entre ellos mismos. El Estado se puede definir como la organización jurídica de una sociedad, conducida por un gobierno en un determinado territorio. El poder y la soberanía nacional reside originalmente en la población que se organiza en un Estado, creando ciertas autoridades con facultades determinadas, así como delimitando un mínimo de derechos y libertades para el gobernado. La soberanía del Estado en su interior radica en su territorio y su espacio aéreo, teniendo la potestad del mismo pueblo, pero bajo la custodia de los poderes que le han sido conferidos. Estos estados tienen el derecho de ejercer esos poderes que deben ser respetados, de lo contrario, pueden surgir un conflicto internacional. Los estados tienen obligaciones internacionales sobre los instrumentos y ordenamientos que se ha suscrito, por lo que tienen efectos erga omnes. Los estados asumen la obligación de cumplimiento de esas obligaciones mediante buena fe de lo que se estipula en el tratado. La responsabilidad de los estados surge cuando un estado o un sujeto de derecho internacional ha cometido un acto ilícito o violatorio en los instrumentos internacionales. Por efecto, existe un sujeto el cual es el perjudicado. Con esa razón, el Estado puede incurrir en la llamada responsabilidad internacional, como forma de atribuirle el acto ilícito y que ésta repare el daño cometido. Así pues, la responsabilidad de los Estados en materia internacional es generada por un acto violatorio o ilícito de un Estado contra otro, o bien de un sujeto del derecho internacional contra otro sujeto, ya sea de carácter activo o pasivo. Estos actos pueden ser realizados por diversas partes u organizaciones de los estados, e incluso por las propias organizaciones internacionales. Al igual, en el caso de los estados, se puede incurrir en responsabilidad cuando el acto es cometido por cualquiera de las autoridades, ya sea en su carácter de ejecutivo, legislativo o judicial, y también cuando el acto es realizado por un tercero, pero para lo cual el Estado no ha tenido la debida diligencia para tratar esa violación o evitarla. El concepto de sujetos del derecho internacional se puede definir como aquellas entidades que generan derechos y obligaciones dentro de los instrumentos internacionales existentes. Se puede entender que el Estado es el sujeto principal del derecho internacional. También se puede decir que existe
otras entidades que son susceptibles de ser actores de este derecho. El Estado es un sujeto activo, ya que opera de manera directa en las actividades de la comunidad internacional. Al igual, podemos observar que los individuos y personas morales pueden ser considerados sujetos de derecho internacional público, por lo que deben respetar los ordenamientos internacionales de una manera pasiva. Así pues, ellos no pueden llegar a celebrar tratados o convenciones dentro del carácter que tienen. Para ello, pueden ser recurridos con responsabilidad individual internacional. Un ejemplo sería el caso del Vaticano, donde se puede tomar en cuenta como sujeto del derecho internacional, ya que mantiene relaciones diplomáticas con otros estados y es miembro de algunas organizaciones internacionales. El Estado es el sujeto típico del derecho internacional, ya que es este el que celebra o interactúa con la comunidad internacional, creando los instrumentos internacionales mediante las relaciones internacionales. También existen otras entidades que son susceptibles de generar derechos y obligaciones internacionales debido a la actividad que realizan o que se han visto en la necesidad de realizar, tal cual son los casos de las minorías nacionales, los refugiados y la Cruz Roja Internacional, cuando se ven minorías en conflictos o situaciones que atacan el derecho internacional. Las relaciones entre los estados. Para que ambas relaciones se den, los estados entre sí deben de reconocerse entre ellos como sujetos del derecho internacional, mismo que tienen derechos y obligaciones, teniendo que buscar el bienestar común mediante la justicia y seguridad internacional. Es entonces que se dice que para que un estado pueda ser reconocido, éste debe contar con territorio, poder y pueblo. Al igual, se pueden dar varios supuestos en el que se puede dar el reconocimiento, ya sea de iure o de facto. El concepto del reconocimiento en el derecho internacional público es la forma que tiene un sujeto de aceptar un acto realizado por otro sujeto. Es decir, esa aceptación puede ser a la hora de realizar un tratado o ejercer las relaciones diplomáticas, o bien a la hora de reclamar por una omisión o violación a sus obligaciones. El reconocimiento de los gobiernos implica el reconocimiento del Estado que está gobernando en ese momento, no en viceversa. No es necesario un reconocimiento de gobierno, sino este se da principalmente cuando ha existido un golpe de Estado o un derrocamiento del gobierno. Como se observó, la temática relativa a los órganos de los estados que ejercen las relaciones internacionales, las cuales se encuentran reguladas por ordenamientos jurídicos internos y externos. El jefe de Estado es el principal órgano de las relaciones internacionales, por su carácter supremo de representación del Estado. En el caso de nuestro país, la Constitución mexicana es quien regula las actividades y funciones a realizar del Presidente de la República, ya sea de carácter interno como externo. La Secretaría de Relaciones Exteriores es la encargada de llevar a cabo la política externa de México, siendo el principal representante de esta Secretaría el Secretario de Relaciones Exteriores. Los agentes diplomáticos son aquellos que representan a México en el extranjero, los cuales tienen diversas funciones,
tales como negociar las prerrogativas que se susciten. En el caso de los agentes consulares, estos llevan a cabo tareas administrativas contrario a lo que hacen los diplomáticos. El derecho internacional público es la rama del derecho que trata de organizar y regular las relaciones internacionales entre los estados, preferentemente las organizaciones internacionales y demás sujetos del derecho internacional público. Su finalidad de dicha rama es la de encontrar justicia y seguridad internacional mediante el consenso que da la comunidad internacional a través de sus instrumentos internacionales. Pueden surgir situaciones que debiliten las relaciones internacionales o hasta el grado que puedan surgir controversias entre los sujetos que ameriten una búsqueda de solución entre las partes, siempre buscando evitar la vía violenta. Dentro de las soluciones pacíficas de controversia internacional se pueden canalizar en dos vías, ya sea la vía política y la vía jurídica.